Sobre esto ya empezamos a grabar y escucho cómo se mueve esta onda, si tengo que hablar más fuerte o si tengo que ponerme esta madre aquí. A lo mejor hablando así se escucha mejor. Ok, buenas tardes. Este es el video para la materia de desarrollo organizacional y en este momento vamos a hablar más exactamente sobre intervenciones tecnoestructurales y sus definiciones como tal, sus diferentes intervenciones. Como primera intervención tecnoestructural tenemos la diferenciación y, perdón, buenas tardes, este es el video para la materia de desarrollo organizacional. Sobre esta mini presentación vamos a hablar sobre las intervenciones tecnoestructurales. Como primera intervención tecnoestructural tenemos lo que es diferenciación e integración. Y sobre esto, pues, también se conoce como la teoría de la contingencia de Lawrence Lorch, quienes fueron los que iniciaron con ese tipo de integración como tal. Se les conoce como los primeros abogados, por así decirlo, de la contingencia, ya que no especifican un modo mejor de diagnosticar ni un sentido particular para el cambio. Sin embargo, hacen mucho hincapié en la base de estructura de relaciones entre grupos, que es lo que para ellos es más importante. Hay muchas dimensiones, pero esos dos son las más relevantes dentro de esta intervención. Después tenemos que sostiene una relación, que existe una relación de causa y efecto entre el grado de acoplamiento de la estructura interna de la organización con las exigencias ambientales y el desempeño de la organización, es decir, que básicamente para alcanzar sus metas y logros. Como primera parte de esta intervención tenemos lo que son las demandas ambientales. Como demanda ambiental, bueno, tenemos varios puntos que son dimensiones ambientales, que no vienen parte mismo de la empresa, sino que vienen desde afuera. Como primera tenemos demandas ambientales, seguido por integración, después diferenciación y manejo de conflictos, contrato de empleado y administración. Explicando a grandes rasgos el primer punto, que es demandas ambientales, nos encontramos que se refieren a los aspectos políticos, sociales, económicos, que no parten, como les digo, de la misma organización, pero sí influyen dentro de la estructura, dentro de la toma de decisiones y básicamente dentro de lo que pueda afectar a la empresa. Existen dos tipos de enfoques para este primer punto, que es demanda ambientales, y se les conoce como la planeación estratégica y la planeación operativa. Como punto de diferencia entre planeación estratégica, tenemos que la planeación estratégica es fuente y origen de planes específicos posteriores, es dirigida por la alta dirección, marca pautas para establecer un panorama general de la empresa. La información se obtiene de fuentes internas y externas y se elabora para el largo plazo, como planeación estratégica. Como planeación operativa tenemos que es producto de esquemas marcados por la planeación estratégica. Es dirigida principalmente por el nivel medio de la empresa y jefes de departamento. También dice que se enfoca en un área o actividad específica de la empresa. Por lo general, maneja información interna, se elabora para el corto o mediano plazo. Como tal, la planeación estratégica es el fin del resultado de varios procesos y que esos procesos a su vez son la planeación operativa, que es lo que se tiene que hacer, de qué manera se tiene que realizar, cuánto tiempo tiene que durar así, qué procesos debe seguir y que al inicio esos procesos los marca la planeación estratégica, que es lo que nos lleva al objetivo a futuro. Por eso dice que la planeación estratégica es a largo plazo y la planeación operativa es como tal a mi corto o mediano plazo. Después, como segundo punto de dimensión ambiental, tenemos lo que es la diferenciación,
que significa que cada departamento debe tener claramente determinadas la función o funciones que desempeña, las cuales por ningún motivo deben duplicarse o sobreponerse, como haciendo referencia al hecho de que más de dos personas no pueden hacer el mismo labor si uno ya está destinado para lo mismo. Muchas horas, hombre, y fugas de todo tipo pueden evitarse si se determinan con claridad la diferenciación. Además, esta implica que el trabajo se divida de manera satisfaga las demandas del medio, que básicamente es la diferenciación entre puestos, entre operaciones, entre cada individuo, hace que sea una misma conexión entre planeación estratégica y proceso de planeación operativa, que es lo que nos dice esto. Aquí vamos a empezar a dividir, a diferenciar quién hace qué y por qué hace eso y cuál es el objetivo principal de esa diferenciación. Como segundo punto tenemos la integración, que significa que las actividades o funciones que desempeña cada departamento deben estar enfocadas en un fin común. Es decir, se debe evitar que cada departamento tenga objetivos, metas y estrategias particulares que impidan que la organización cumpla con el fin para el que fue creada. ¿Cuál es este fin? Sin duda el cumplimiento de la misión. Por tanto, mientras más incierta sea la información de la organización con la que la organización cuenta, un ambiente cada vez más turbulento, más incierto, más incertidumbre, porque no sabes qué de verdad debes de hacer. Tú tienes otros objetivos, tú tienes otras metas, que al final del día no debería ser así como departamento. Debe existir una sinergia entre ambos departamentos, entre ambas partes, para que la empresa pueda llegar al objetivo de subsistencia y de para continuar. Más flexible debe ser para todos poder enfrentarse a un complejo entorno. Como tercer punto tenemos el manejo de conflicto, que se refiere a las políticas que se utilizan para manejar los problemas entre departamentos. Esta dimensión es muy importante para organizar asociaciones con alto grado de integración y diferenciación, debido a que cuando individuos con diferentes puntos de vista pueden unificar esfuerzos, aparecen en forma inevitable los conflictos. El éxito en el uso de esta herramienta depende en gran medida de la manera en que los individuos resuelven estos conflictos. El manejo de conflictos no es algo más que ya que un intermediario, una forma de mantener el orden, una forma en la que se puedan resolver conflictos, un parámetro hasta donde es necesario intervenir, hasta donde no es necesario, o qué es necesario cambiar, o qué no es necesario cambiar. De esa misma manera, pues básicamente se pueden acomodar, se pueden acoplar todo ese tipo de situaciones con ese punto. Y como punto final tenemos la dimensión ambiental, que es la de contrato empleado-administración, que está relacionada básicamente a las expectativas que el trabajador espera de la empresa, más allá de un orden salarial, más allá de cuánto van a pagar, más que todo eso, que es lo primordial cuando un empleado llega a trabajo nuevo, son las expectativas de cómo me voy a sentir, cuánta comodidad voy a sentir, qué calidad de trabajo tengo aquí, básicamente como las necesidades de la pirámide superior de Maslow, que es la parte de reconocimiento, pertenencia a un grupo, la autorrealización, si me siento identificado con mi trabajo, si me siento cómodo con mi trabajo, si lo que estoy haciendo me identifica como tal. Y esta parte de contrato, empleado, administración se divide también en cuatro partes, cuatro etapas. La primera etapa de esto es el diagnóstico. Como tal, esa etapa consiste en la recolección de datos relativos al funcionamiento y el análisis de los mismos. Como segundo lugar tenemos, segunda etapa es la planeación de la acción. Se desarrollan planes para resolver problemas identificados mediante el diagnóstico. Los planes incluyen identificación de problemas, identificación de métodos particulares de cambio y dirección de las acciones por adoptar. Como tercer punto tenemos lo que es la implantación. La implantación habla de relación con la transición de los cambios planeados dentro de las acciones de la organización. De un cambio a otro es la transición que estás teniendo, de qué manera puedes lograrlo o no. Como evaluación como último punto tenemos la evaluación, que es medir el grado de satisfacción obtenido por la implantación de los programas.
Como intervenciones técnico-estructurales también tenemos la segunda, que es diseño estructural, que esta básicamente nos habla de que implica en el estudio de diferentes opciones de conformación de estructura, como puede ser por producto, como puede ser por cliente, como puede ser por zona geográfica, pero eso es más adelante. Pues, lo que nos gusta ahorita es básicamente en cómo se diseña. El diseño estructural contempla dos aspectos básicos que enfrenta la organización. La primera es la necesidad de especializar el desempeño de la tarea, lo cual conlleva una división de la mano de obra. Después de eso nos dice que la necesidad de coordinar las diferentes tareas de especialización dentro del sistema de organización total. Entonces, después dice, las diferentes opciones de diseño estructural que pueden tener las organizaciones son los siguientes. Como punto número uno, bueno, como diseño número uno, está representado el departamental, que a su vez puede realizarse por funciones, procesos y regiones geográficas. Eso es como un primer diseño de estructura en forma departamental, que nos habla de funciones, procesos y regiones geográficas. Continuado de productos y clientes, nada más. Como punto, como diseño número 2 tenemos la parte de matricial. Esta a su vez va acompañada por proyectos, por unidades estratégicas. Pendejadas, estoy diciendo. Para las intervenciones tecnoestructurales también tenemos la parte de estructuras, intervención de diseño estructural, que pues básicamente nos habla de la manera en la que pueden estar diseñados los departamentos o cualquier empresa u organización. Como primer punto nos dice que la necesidad de realizar el desempeño de la tarea, de especializar el desempeño de la tarea, lo cual conlleva una división de la mano de obra. Continuado de eso, nos comenta que la necesidad de coordinar las diferentes tareas de especialización dentro del sistema organizacional total. Dice que hay diferentes tipos de diseños estructurales que pueden tener las organizaciones. Y sobre estos viene el primero, que es departamental, que a su vez puede realizarse por funciones, procesos, geográficas, productos y clientes. Como segundo punto tenemos, como segundo tipo de diseño estructural tenemos lo que es matricial. Como tercero tenemos proyectos. También hay por unidades estratégicas de negocio, y recientemente las organizaciones tienden a adoptar el concepto de organización nodal. Bueno, ¿cuáles son las características y la naturaleza de cada una de estas opciones? Bueno, la primera, que es la organización departamental, consiste en agrupar por afinidad las tareas que se realizan, en este caso, la departamentalización por funciones o estructura funcional, es lo que se representa con mayor frecuencia. También nos dice en el mismo caso que la departamentalización por procesos o por enfoque productivo se diferencia de la anterior, dado que considera las diversas áreas del proceso de producción en lugar de departamentos específicos. Continuamos con la departamentalización por área geográfica o por productos o clientes. Termina siendo lo mismo. Se consideran las zonas geográficas, los productos que se elaboran o el tipo de clientes a quien se atiende. Pasamos a la segunda forma de diseño estructural, que es organización matricial. Este tipo de organizaciones combina el tipo funcional con la elaboración de un proyecto, servicio o producto específico, lo cual forma, como su nombre lo indica, una matriz en la cual el aspecto funcional, que sea vertical, es la operación normal de la empresa apoyada por especialistas con formación horizontal. También nos dice que han asignado determinado proyecto, lo cual repercute en toda la empresa, no solo en una determinada función. Este tipo de estructura privilegia la investigación, el diseño y la innovación. Tiene 3 pasos para que se pueda hacer un diseño estructural parecido a la matricial. El primero consiste en la estrategia, que incluye objetivos y metas, seguido de forma de organización, que se divide en división de mano de obra, coordinación para el cumplimiento total de la tarea, y que el siguiente paso sería integración de los individuos, como selección y capacitación del personal y diseño e implantación de un sistema de recompensas.
También tenemos la parte de unidades estratégicas de negocio. Esta modalidad de organización consiste en estructurar pequeños negocios dentro de la empresa. En este caso, cada unidad estratégica de negocios contiene su propia misión, objetivos, planes y estructura organizacional, a la vez que un administrador se hace cargo de ella. La característica principal de este estilo de distribución es la responsabilidad que se le deja a la unidad estratégica de negocios, o al administrar sus propios recursos y ser autosuficiente. En este momento continuamos con el punto número 3, que es igual de intervenciones tecnoestructurales, y el que vamos a ver es organización colateral. En una organización colateral es una estructura paralela a la organización formal, ya sea funcional, por producto, matricial o como se pueda entender, y que el administrador puede emplear para apoyar la estructura formal. La organización colateral atiende a situaciones que difícilmente serían consideradas y luego desaparecen. Que sean consideradas por la organización formal, se construye para cumplir una tarea o propósito particular y luego se desaparece. Tiene formas diferentes, tiene normas diferentes de las vigentes de la empresa, que se utilizan para identificar, resolver problemas relacionados con la organización formal que aparentan o no tener soluciones. Ese tipo de estructura integrada por el mismo personal de la organización formal tiene las siguientes características. Los canales de información están abiertos para que todos los administradores se puedan comunicar. Sus normas estimulan el análisis cuidadoso de los métodos, alternativas y objetivos de la organización. Desde el momento en que ambas organizaciones permanecen intactas, los inputs, por así decirlo, los nuevos integrantes de la organización formal son los outputs, los que están saliendo de la organización colateral. La problemática o situación que priva en la organización formal alimenta la organización colateral, lo cual se refleja en la solución de los problemas. Las decisiones finales se toman dentro del contexto de la organización formal. Como dos últimos puntos de las intervenciones tecnoestructurales tenemos el punto de la calidad de vida en el trabajo, intervención de calidad de vida en el trabajo, que nos habla básicamente al carácter positivo o negativo de un ambiente laboral. Su finalidad básica es crear un ambiente excelente para los empleados y que contribuye a la salud económica de la organización. Los elementos de un programa típicos de Curriculum Vitae comprende aspectos tales como la comunicación abierta, sistemas equitativos de premios, intereses por la seguridad laboral de los trabajadores y la participación de estos en el diseño de puestos. También aquí podemos ver más que la calidad de vida en el trabajo. Para obtenerlo se deben cumplir aspectos como una supervisión adecuada, trabajo desafiante, clima laboral armonioso, equidad, desarrollo integral, enriquecimiento del trabajo y reconocimiento al trabajo. Luego tenemos como intervenciones tecnoestructurales, también tenemos como intervenciones tecnoestructurales también tenemos intervenciones de recursos humanos, de recursos administrativos. El primer punto que vamos a tocar con intervenciones de recursos humanos son la instalación de metas y objetivos. Después de eso vamos a empezar con la parte en la que dice para qué criterios se deben evaluar para establecer objetivos. El primero es la especificidad. Deben ser claramente estipulados. Por ejemplo, el reporte debe entregarse el próximo lunes a las 4 de la tarde en la dirección general. Esos son el tipo de especificaciones exactas que se necesitan cuando se aclaran objetivos o establecen, como aceptación también. Como aceptación también tenemos que debe negociarse previamente con el colaborador, el cual tiene que estar de acuerdo en que debe cumplirse. También está la parte de la flexibilidad, que deben ser diseñados de tal modo que puedan modificarse en caso necesario. Por ejemplo, el transformador que suministraba energía a la fábrica se dañó, por lo cual la planta dejó de operar 2 días. Se requiere un reajuste de los objetivos fijados porque en el estado actual no se pueden cumplir. Hay que ser moldeables a las cosas que puedan pasar. También está la parte de mensurabilidad,
que deben ser susceptibles de medición, es decir, deben ser cuantificables para que sean realmente motivadores para el personal. Ejemplo, deben entregarse 500 pares de zapatos esta semana. De esa manera se incentiva. Accesibilidad, como accesibilidad tenemos que deben ser susceptibles de medición, impredecibles, que sean realistas, alcanzables, no utópicos, porque ello desmotiva al empleado. Por ejemplo, si una persona se fija meta de lograr un tiempo de 7.5 segundos en los 100 metros planos, indudablemente no podrá lograrla. Congruencia, debe estar amarrados con otros objetivos orientados en la misma dirección, cuyo logro esté relacionado con la consecución de los primeros. Por lo general, se corre el riesgo de fijar objetivos ambiguos que pueden entenderse y aplicarse de diferentes maneras. Como segundo punto de la misma intervención de recursos humanos tenemos lo que es el sistema de recompensas. Como sistema de recompensas podemos decir que son como los pagos, promociones y otros beneficios que son poderosos incentivos para mejorar la satisfacción del empleado y su desempeño. Por ello, los expertos en el desarrollo organizacional se preocupan cada vez más por atender el diseño e implantación de dichos sistemas. Este reciente interés por el sistema de recompensas como intervención se origina parcialmente en las investigaciones sobre calidad de vida en el trabajo. Esta nueva perspectiva considera que las recompensas como una parte integral de las organizaciones y sugiere que las mismas podrían ser congruentes con la estructura organizacional, la filosofía de las relaciones humanas, de la alta dirección, diseño de trabajo, etc. ¿Qué efectos tiene qué efectos de la recompensa sobre los individuos y las organizaciones? Se ha realizado numerosas investigaciones sobre este tema desde una perspectiva individual relacionada con la calidad de vida en el trabajo de las recompensas. Las recompensas suelen ser suficientes para satisfacer las necesidades del personal. De no ser así, los empleados no estarán contentos ni satisfechos con la organización, y ya que tienden a comparar los sistemas de recompensas con otras empresas. Como planeación y desarrollo de carrera también entra en el punto de intervenciones de recursos humanos, que es el tercer punto que estamos tocando, y dice más o menos que James Walker dice que la organización necesita que los individuos que la integran cumplan etapas profesionales con el fin de desarrollar la capacidad requerida para satisfacer las necesidades humanas en varios niveles y tipos de trabajo. Esta cita plantea claramente la importancia de que las organizaciones deban dar a la planeación de carrera profesional de sus empleados y su relación con el comportamiento de estos. Prácticamente todo individuo se plantea ciertas interrogantes: ¿qué futuro me espera? ¿Qué oportunidades están reservadas para mí? ¿Cómo podré progresar en mi ámbito profesional? Se podría orientar al empleado sobre ello diciéndole que una carrera profesional está constituida por todas las tareas desempeñadas durante la vida laboral de una persona. Sin embargo, no hay que confundirla con una carrera académica integrada por los años de estudio y preparación en escuelas y universidades. Además, es importante advertir que el mero hecho de planear una carrera no garantiza el éxito profesional, por lo cual es esencial considerar elementos como un desempeño destacado, una preparación adecuada, experiencia y quizás en ocasiones un poco de suerte. Por ello es fundamental definir algunos términos clave que se utilizan en la planeación de la carrera profesional. Como un cuarto punto, basado en la misma intervención de recursos humanos, tenemos la administración del estrés. Y tenemos algunos puntos que son como síntomas y causas del estrés. Los síntomas clásicos del estrés, en algunas ocasiones todos hemos experimentado, que son las personas se tornan nerviosas y se convierten en seres crónicamente preocupados, o sea, crónicamente preocupados refiriéndonos al hecho de que no pueden dejar de estar preocupados. Son propensas a la ira con gran frecuencia y no se relajan o tienen dificultad para ello. Muestran escasa cooperatividad y adquieren vicios con más facilidad que en situaciones normales: tabaquismo, alcoholismo, ingestión de barbitúricos, etc. También dice que padecen desórdenes físicos, por ejemplo, comer de manera excesiva o muy poca, no poder conciliar el sueño, despertarse intermediariamente al dormir,
a las 4 o 5 de la mañana y no poder dormirse de nuevo, etcétera. Después también tenemos algunas causas de estrés en el trabajo, lo que podrá causar estrés en el trabajo, que son sobrecarga de trabajo, presiones de tiempo, supervisión deficiente, ausencia de programas, clima político inseguro, o sea, amenaza constante de despidos, que es también parte de la pirámide de Maslow. También se habla de la autoridad insuficiente, no acorde a las responsabilidades, ambigüedad de funciones, diferencias entre los valores personales y los de la compañía, cambios de cualquier tipo, sobre todo cuando por alguna causa o fundamentales o poco usuales, imposibilidad de conseguir objetivos. Por otra parte, también se conoce como relación tensión-desempeño. Por ejemplo, para tocar el violín, las cuerdas deben tener la relación exacta, la tensión exacta, pues de no ser así, dicho instrumento solo sirve de adorno. Si las cuerdas están muy tensas, chillarán. Si están muy flocas, no emitirán ningún sonido. En conclusión, todo debe tener un nivel de tensión adecuado. Hay una gran proporción entre el desempeño del trabajo y la atención. Cuando un desempeño de trabajo es bajo, el estrés es bajo porque no hay algo que estrés. Cuando la tensión sube o aumenta conforme a la relación del desempeño del trabajo, también aumenta la parte del estrés. En este momento estamos en la parte número 3, que son los sistemas de planeación estratégica y medios. En el primer punto tenemos lo que es planeación de sistemas abiertos, que básicamente es más fácil comprender cómo llevar a cabo la planeación de un sistema abierto, por sus siglas en inglés, la OSP. Herramienta que ayuda a una organización a evaluar una forma sistemática su ambiente y desarrollar una respuesta estratégica para él, como las otras intervenciones que se han explicado. La planeación de sistemas abiertos trata de las organizaciones o de departamentos como sistemas abiertos que se han explicado, que interactúan con el medio para sobrevivir y desarrollarse. Ello ayuda a los miembros de la organización a desarrollar su misión estratégica para relacionarla con el ambiente e influir de manera favorable en su dirección, lo cual afecta el comportamiento humano en la empresa. El proceso de planeación de un sistema abierto comienza con un diagnóstico del medio y la forma en la que las organizaciones se relacionan con él. Después se procede a desarrollar posibles ambientes o escenarios futuros y diseñar planes de acción para crear el ambiente deseado. También nos habla sobre que existen diversas prácticas o guías de acción para aplicar con eficacia esta intervención. Una práctica moderna que ha obtenido gran aceptación en el ámbito gerencial es la técnica conocida como benchmarking, la cual consiste en tomar como marco de referencia aquellas organizaciones, grupos o personas que son líderes en su medio, llevar a cabo verificaciones que permitan emularlas comparándose con ellas, incluso aunque sean de un giro diferente al nuestro. En México, el grupo industrial Bimbo representa a una empresa líder en la planificación. Lleva a cabo de manera sistemática esa interesante práctica. En toda organización se plantean muchas preguntas, como las siguientes: ¿quién es el líder al que debo seguir? ¿Qué características determinan su liderazgo? ¿Qué necesita ser mejorado en nuestra organización para lograr una cultura de ventaja competitiva? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿Cuáles son los principales aspectos que nos han hecho exitosos? Como supuestos acerca de la relación ambiente-organización, habla de las percepciones de los miembros de la organización desempeñan un papel principal en las relaciones con el medio. Por ejemplo, si los empleados se están siendo conscientes de la trascendencia que tiene elaborar un producto con calidad, ello repercutirá en el efecto de la empresa, que la empresa tiene sobre el ambiente. También habla de que los miembros de la organización deben compartir un punto de vista común sobre el medio para poder coordinar sus acciones. Por ejemplo, si la empresa fabrica zapatos para enfermera y todos los miembros saben que tienen la exclusiva en la elaboración de dicho calzado y que satisfacen a un gran número de consumidores de los cuales obtienen los ingresos para poder conservar su fuente de trabajo. Además,
que desearán conservar su posición competitiva en un ambiente cada vez más agresivo. Como tercera- Como tercer punto, tenemos la percepción de los miembros de la organización deben reflejar la condición para la cual las organizaciones responde con el propósito de ser efectiva. Por ejemplo, cuando la organización, sobre todo en el área de manufactura, trabaja con base en células de promoción, en las cuales los grupos son autónomos y fijan sus normas operativas, entre los miembros del grupo debe existir la percepción de que deben lograr la calidad deseada por el bienestar propio, del propio grupo y de la empresa como ente generador de puestos de trabajo. Como cultura corporativa, que es el segundo punto, tenemos que es un tema que aborda los principales conceptos relacionados con la empresa corporativa u organizacional, la cual debe ser la meta de toda empresa para llegar a todos los niveles con un conjunto de factores que ayudarán a que el proceso de cambio que desea impulsar entre sus empleados sea más fácil de lograr. Cuando una empresa posee una cultura corporativa, se le facilita implantar acciones dinámicas para adaptarse con más facilidad a situaciones cambiantes del medio. Además, esta serie de modificaciones no tendrá carácter impositivo, sino que se basaría en el pleno convencimiento de quienes están involucrados en el proceso de cambio. Es conveniente iniciar el proceso de sensibilización del personal desde la fundación de una empresa. Si no fuese así, la alta gerencia debería generar la iniciativa para difundir la cultura corporativa en todos los niveles jerárquicos. A continuación, se podrá comentar sobre más de un punto sobre el preludio de la cultura, donde inicia y su institucionalización. La perspectiva de concebir a las organizaciones como culturas constituye un fenómeno reciente, o sea, no tiene mucho. Hace 10 años las organizaciones eran consideradas en general simplemente como un medio superior, un medio racional, una racionalidad para coordinar y controlar un grupo de personas que simplemente trabajaban en niveles mediante verticales o horizontales o departamentos o relaciones de autoridad. Sin embargo, las organizaciones son algo más que eso, como los individuos. También poseen una personalidad, pueden ser rígidas o flexibles, o poco amistosas o servidoras o serviciales, innovadoras o conservadoras, etcétera. Como último punto tenemos la parte de administración del cambio estratégico, que es desarrollada por Tichy en 1993, de manera en que dice que la teoría de la administración del cambio estratégico significa un importante esfuerzo de integración de las intervenciones estratégicas, analizadas en los últimos capítulos. Qué pendeja estoy. También tenemos lo que es la administración del cambio estratégico. Por ello, hablamos que se pretende encontrar una liga o relación con entre la estrategia de la organización, la estructura y los sistemas de recursos humanos, así como lograr un objetivo, un ajuste entre ellos y se adecúen al ambiente organizacional. Por ello, la eficacia organizacional depende de la forma en que las organizaciones administren esas alineaciones o ligas. También podemos hablar que las organizaciones están compuestas por tres sistemas: técnicos, políticos y culturales. Las herramientas con las que cuentan como estrategia organizacional, estructura y administración de recursos humanos pueden utilizarse para alinear esos tres sistemas entre sí y con el medio. Hay varios tipos de cambios en esta parte que se habla entre cambios graduales y cambios radicales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en los cambios graduales, el primer punto para abordar es decidir la dirección y magnitud del cambio. En mismo punto como cambio gradual, se habla sobre preocuparse por los ritos de renovación, detectar dónde, cómo la cultura antigua es incompatible, disminuir o eliminar los puntos incompatibles, buscar y reforzar los elementos compatibles. También nos dice que es una diferencia en cambio gradual, enriquecer y fortalecer ritos modificados, convertir el equipo de dirección y reconocer los logros de los seguidores. En los cambios radicales se pueden encontrar como buscar un nuevo y carismático líder, que es un cambio radical, una nueva persona que llegue a la empresa, dar a conocer nuevas disposiciones, nuevas ofertas de trabajo, convencer a los miembros actuales, desacreditar antiguos líderes y disposiciones, despedir a los héroes, entre comillas, campeones de la cultura anterior, que ya no nos sirve para nada, reconocer e impulsar a nuevos seguidores, crear nuevos ritos, símbolos y formas, eliminar antiguos ritos y símbolos.
También como herramientas administrativas para alinear estos sistemas tenemos la misión y estrategia de la organización, que se puede ir modificando, la estructura y procedimientos administrativos y las prácticas de administración de recursos humanos.